Ahí estamos, bueno, ahí vamos. Ahí estamos medio torcidos, pero bueno, vamos bien. Igual, a ver, ¿cómo les va? Dios les bendiga. ¿Quiere venir por acá usted o se quiere ir bien lejos? Bueno, a ver, mientras vamos esperando que se vayan conectando, los saludamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy día de enseñanza, amén, día de enseñanza. Hasta ahora no se conectó nadie. O bien, todavía, ahí vamos. Bueno, a ver, vayan comentando, mira que se van conectando para ver si se escucha bien. Le vamos a dar un tiempito. Mientras tanto, los saludamos con la paz del Señor a cada uno de los que se van a ir conectando. Dios me los bendiga. Allá Mar del Plata, con buenas noticias, Mar del Plata. Bueno, vayan comentando a ver si se escucha bien. Vamos a acomodar un poquitito acá. Gloria a Dios, para que no quedemos torcidos. Ahí estamos. Vayan comentando a ver. Qué lindo verlos. Hola Miriam, bendiciones. Bueno, vayan comentando a ver si se ve bien. Bendiciones, Miriam. Si se escucha bien. Amén. Para allá le vamos a dar 5 o 10 minutos y vamos a arrancar con la enseñanza. Hoy día de enseñanza. Amén. Así que tomen papel, tomen lapicero, lapicera, fibra, lápiz. Así que hoy va a ser un día de enseñanza, ¿sí? Pónganse incómodos, dejen todas las cosas que estaban haciendo, no sean como Marta, dejen de hacer las cosas y total no tienen nada que hacer afuera, ¿no? Están todos en sus casas, cómodos. No los vemos ahí si están en pijama. Nosotros nos tenemos que producir, por lo menos de acá para arriba nos producimos. De acá para abajo, por ahí andamos con short, con pijama. Mariana, bendiciones, hola, Mariana. Mi amor, Dios te bendiga. Perfecto, hija. se escucha. Se escucha perfecto. Lo que se ve es lo que hay. O sea, no hay otra cosa, ¿sí? Qué lindo verlos, qué lindo estar con ustedes, amén. Y bueno, vamos a darle un tiempo. Vamos a cantar una canción. ¿Te animás a agarrar la guitarra? ¿A cantar algo con la guitarra? No sé. ¿O querés cantar algo con la pista? A ver, una pista. Vamos la del Espíritu Santo. La del Espíritu Santo. Hay tanta del Espíritu Santo. No, pero la de New Wine que no me acuerdo ahora. ¿Y cómo la buscamos? Hola, Gladys, bendiciones. Gladys, bendiciones. ¿Cuál? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hola, hija Azucena, bendiciones. Qué bueno que estén conectados. Azucena, bendiciones, pastora. Estamos recibiendo buenas noticias. Saludos a Belén. De Mar del Plata. Ahí mi hijo me estuvo mandando un mensaje. ¿Cuál? Aceite fresco. Eso. Yo no me puedo acordar. No. Aleluya. Bueno, vamos a poner una canción. Espero que Facebook no la prohíba. Y oramos, agradecemos a Dios. Ahí donde estás, adora a tu Dios, a tu Padre. Y ya arrancamos. Amén. Bien. Bendiciones. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que se van a conectar. Gracias por la enseñanza que tú en esta tarde nos vas a dar. Gracias por tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Bendecimos tu presencia, amado Dios. Gracias por guardar a nuestra familia, por guardar nuestra vida. Gracias porque cada día tú vienes con poder, con autoridad a cuidarnos. Porque renuevas tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Espíritu Santo. En esta hora abrimos nuestros oídos
Abrimos nuestro oído para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres todo para nosotros, mi Rey. Grande y poderoso eres tú. Llena nuestra lámpara de tu aceite. Llena nuestra lámpara de tu aceite, Espíritu Santo. Oh, poderoso, poderoso, poderoso. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, Rey. Aleluya. Santo. Gracias, 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 Señor. Glorifícate en esta tarde. Toma control del aire, toma control de cada hogar, en el nombre de Jesús. Que el tiempo se detenga para poder escuchar tu palabra. Que todo, Señor, fluya para que tú seas exaltado en esta tarde. Te glorificamos, te exaltamos. Te damos toda la gloria a ti, papá. Toda la honra sea para ti, papá. Aleluya. Bendito, glorioso, eterno Dios. Gracias, amado de mi alma. Gracias. Santo. Santo, poderoso. Glorifícate en esta tarde, Señor. Bendecimos a cada uno de los que se conectan. Bendecimos, Padre, a los que se conectarán. Bendecimos, Padre, cada hogar, cada familia. Padre, gracias porque tú nos guardas en completa paz. Dice Isaías que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado, Señor. Aleluya. Gracias, Rey. Toda la gloria te la llevas tú en esta tarde, Señor. Toda la gloria te llevas tú en esta tarde, Espíritu Santo. Poderoso eres. Dios grande, Dios maravilloso. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos. Hasta que rebosemos de tu presencia, Espíritu Santo. Hasta que rebosemos de tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos. Poderoso, poderoso, poderoso. ¿Cómo no adorarte, Rey? ¿Cómo no bendecirte? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que haces. Y gracias por todo lo que harás. Tú tienes el completo control de todas las cosas. Porque tú eres el Señor de todo. Señor de la tierra, Señor de nuestra vida, Señor de nuestra nación. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres Señor de todo, tú eres Señor de todo, Espíritu Santo. Aleluya. El Kyrios, nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso eres tú. Poderoso eres tú, papá. Gracias, Señor. Gracias. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, mi amado Rey. Aleluya. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bendecimos cada nación, cada provincia, cada estado, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada ciudad, cada casa, cada hogar. Espíritu Santo, guarda a nuestros ancianos, guarda, Señor, a nuestros mayores. Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Espíritu Santo, guárdalos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey, gracias. Te proclamamos, Rey. Te proclamamos, Señor, de nuestra vida. Te proclamamos nuestro Padre. Proclamamos la victoria que tú das a tus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendecimos tu presencia en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, amados. Bueno, paz del Señor a cada uno. Vamos a compartir en esta tarde poderosa una palabra de enseñanza. Amén. A cada uno de ustedes le vamos a dar una palabra de enseñanza. Bueno, se ve que no todos se han conectado, amén. Pero bueno, vamos a dar la enseñanza igual. Hayan 2 o 3, ya el Señor está reunido, amén. Hoy vamos a hablar acerca de la transición. La transición significa un paso o un cambio de estado, para que nosotros sepamos. Yo quiero decirle que en estos tiempos estamos en tiempos de transición. La iglesia en sí está cambiando de estado. La iglesia en sí está dando un paso a un estado nuevo. Amén. Y sabemos que en ese estado Dios siempre va a tener el control. Antes del estado, o sea, preestado y postestado, Dios siempre tiene el control. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 16, que es el texto que utilizaremos como texto de cabeza, texto principal. Sí, se fue. Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces nosotros vemos que cuando Jesucristo viene a la tierra, Juan era el encargado de llevar al pueblo a una transición, a un cambio de estado, a un paso a otro estado, ¿sí? Hasta ese tiempo, la ley y los profetas eran los que llevaban adelante el reino de Dios. Los profetas anunciaban al Mesías que iba a venir y la ley era la orden, el orden que el pueblo debía llevar. Pero llega Juan, anuncia el reino de Dios. Como ustedes saben, cuando él anuncia el reino de Dios, lo anuncia como voz que clama del desierto. Anuncia el reino de Dios con voz a cuello, o sea, prácticamente gritando. Él anunciaba, el reino de Dios se había acercado a ustedes. Desde ese entonces, el pueblo comenzó a pasar una transición. En esa transición, el reino de Dios comenzaba a ser anunciado y todos los que escuchaban el reino de Dios se esforzaban por entrar en él. Como vemos, hasta Juan los profetas anunciaban la venida del Mesías. Como hoy los profetas nos levantamos y anunciamos la venida del Mesías, pero en esta oportunidad la segunda venida, la venida que él va a venir a buscar a su iglesia. Los sacerdotes y el pueblo se basaban en la ley de Moisés. A partir de Juan el reino de Dios lo anunciaban. Hubo una transición espiritual y para eso aparece Cristo con manifestaciones del reino que representaba. Manifestaciones que hasta ese momento no existían. Ahora yo me pregunto, ¿habían demoniados para el tiempo de Moisés? ¿Habían demoniados para el tiempo de Elías? ¿Habían demoniados para el tiempo de Eliseo? ¿Habían demoniados para el tiempo de los reyes?
¿Había enfermos? ¿Había muertos? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasaba? No había un reino que se manifestaba. Había ley y había profetas. Pero cuando viene Jesús, manifiesta un reino. Por eso lo de la ley, los sacerdotes de la ley, ellos no entendían ese reino. A tal punto que lo llamaban a Jesús Belcebú, que era el rey de las moscas. En otras palabras, le decía, tú haces lo que haces porque tienes demonios. ¿Por qué? Porque no entendían el reino de Dios. Por eso cuando hablamos de transición o cambio de estado, estamos hablando de que en ese estado que vamos a pasar, hay un estado que vamos a tener que dejar para recibir un estado mejor. Aquellos que no han recibido el reino de Dios se han quedado en el estado de la ley y los profetas. Pero aquellos que hemos recibido las manifestaciones, el reino de Dios, que hemos recibido el Espíritu Santo, entonces nosotros somos la manifestación del poder de Dios. Aleluya. En la transición apostólica sucede igual. Hay muchas iglesias que se han quedado desvirtuando la realidad apostólica. Se basó en una realidad pastoral y no está mal. La iglesia necesita pastores, pero necesitan pastores fundamentados en lo apostólico. Si el pastor no está fundamentado en lo apostólico, entonces la iglesia es una iglesia pastoral y no es una iglesia apostólica. Eso quiere decir de que la transición de pastor a apóstol o de lo pastoral a lo apostólico tiene que suceder dentro de la iglesia. Lo pastoral queda en lo pastoral, lo apostólico manifiesta el reino de Dios. Lo pastoral atrae a la gente, pastorea a la gente, pero lo apostólico establece el reino. Entonces un pastor apostólico establece el reino. Un pastor con visión pastoral lo único que hace es establecer leyes. ¿Me entiende? Por eso hay muchos lugares que se establecen leyes, que para estar en el reino de Dios o para pertenecer al reino de Dios la mujer no se puede cortar el pelo, no se puede teñir, tiene que usar pollera, los varones tienen que usar corbata, un estilo de ley. Pero en realidad la Biblia me dice de que el reino de Dios no es todas esas cosas. El reino de Dios es poder, es manifestación. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que una iglesia es pastoral y una iglesia es apostólica? Porque la iglesia pastoral, el líder fundamental es el pastor. Y no hay otro por sobre el pastor. Y lo que es continuamente ley. Continuamente ley. Y obligan a la gente a cumplir esa ley. En otras palabras, hermanos mayores que no permiten que el hermano menor crezca. Pero la iglesia apostólica es una iglesia en continuo crecimiento. La iglesia apostólica o el pastor apostólico o el apóstol o el profeta apostólico o cualquier ministerio apostólico lo que hace es manifestar el reino. Y lo que quiere es que los que él está enseñando, los que él esté discipulando, pastoreando, crezcan a un nivel mayor que él. Te pongo un ejemplo. Jesús dijo, los que creen en mí, las obras que yo hago, aún mayores la harán. ¿Me entiendes? No dijo, van a hacer hasta lo que yo hice. No, él dijo, van a ser mayores. Yo resucité 2 muertos, ustedes van a estar 10. Yo liberé 20 demonios, de 20 endemoniados, ustedes van a liberar cientos. Yo sané cientos de personas, ustedes van a sanar cientos de miles. Esa es la visión apostólica. Por eso, una transición. Ahora nosotros hoy entramos en una transición. Ahora, frente a las transiciones apostólicas tenemos que enfrentar 2 extremos. Por una parte, la desinformación, o sea, la ignorancia de lo que está ocurriendo. Hay muchos que están ignorando lo que está ocurriendo, a tal punto que reprenden a coronavirus. Es algo que lo envió el Señor. Hay desinformación de lo que está ocurriendo. Lo vemos en los profetas que se levantaron en el 2020. 1 de enero de 2020, 31 de diciembre de 2019, a profetizar un año de ¿qué? El año de la visión perfecta. Se establece la visión perfecta. ¿Cuál es la visión perfecta? Dejar de estar en la ignorancia. ¿Me entiende? Ahora, por otra parte, la distorsión, que es el desvío y el exceso de lo que ocurre. Eso es lo que está pasando. Hay desinformación y hay distorsión de lo que está ocurriendo en estos tiempos. Y estoy hablando de lo que está ocurriendo en el reino espiritual.
No estoy hablando del reino natural, porque en el reino natural vemos. Ahora, qué bárbaro, porque Dios permite esta plaga para afectar a todo el mundo. No afectó a un país. Hasta ahora afectaba a países, terremotos en un país, incendios en un país, huracanes en un país, problemas económicos en un país. Ahora es a nivel mundial. ¿Cómo sabemos que Cristo viene pronto? Porque la plaga es a nivel mundial, es para Egipto. A nivel mundial, es para todos, no hay excepción. Es para los chinos, es para los africanos, es para los estadounidenses como los americanos, es para todos. Entonces Dios lo que hace es producir en nosotros cambios. Siempre Dios produce en nosotros cambios. Por ejemplo, lo que le pasó a Samuel, a Saúl. El profeta Samuel le dice a Saúl, una vez que lo unge como rey, le dice que vaya y que lo iban a seguir señales. Y una de las señales era la que dice 1 Samuel 10:6. Que dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que fue necesario un cambio en Saúl. Así como luego fue necesario un cambio en David. David no podía ser un simple pastor de ovejas. David se tenía que transformar en un guerrero. Y para que David se transforme en un guerrero tenía que haber un Goliat. Para que Saúl se transforme en rey tenía que haber unas asnas perdidas. Entonces para todo cambio Dios va a dar una señal. Aleluya. Entonces si hay señales en tu vida, es tiempo que haya cambios en tu vida. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Por eso mismo, si así Dios manda señales, es para que vos cambies. Cada vez que con mi esposa teníamos una mudanza, hablo mudanza no natural, sino espiritual, una mudanza del espíritu. Dejábamos de ser una cosa y transicionábamos para ser otra. Por supuesto no somos los de antes, y si fuéramos los de antes, entonces estaríamos en el lugar equivocado, tendríamos que estar en el lugar de antes. Porque en el lugar donde Dios te quiere llevar, o mejor dicho, la posición donde Dios te quiere poner, también trae un cambio de lugar, un cambio de posición. Entonces, si en tu vida hay señales, entonces es tiempo de cambios. Algunos dicen, bueno, yo estoy orando para que Dios me cambie, o para que Dios haga que deje de fumar, o para que Dios haga... No, señores, Dios nos cierra los caminos para que en nosotros haya cambios. Él los produce los cambios. Amén. Queda en nosotros cambiar o no. Vemos que Saúl tuvo el cambio, pero luego él no quiso cambiar. Dios produjo el cambio, pero él no quiso cambiar. Siguió siendo un desobediente. Por eso Samuel le dice, ¿se complace Jehová en sacrificios, en holocaustos? ¿O Dios se complace en la obediencia? Entonces, él recibió el Espíritu, se empoderó del Espíritu, pero siguió siendo un desobediente. Acá se me fueron unos cuantos. Claro, porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pero tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Ahora, vamos a definir un poco para atender al desafío de los cambios. Una de las cosas que tenemos que saber es que el cambio afecta a todos. Aunque usted se niegue a cambiar, el cambio lo va a cambiar. Indudablemente, cuando Dios se propone hacer algo, lo hace. El cambio va a llegar con usted, alrededor de usted o sin usted. Si Dios se propone hacer algo en centro de adoración, aunque usted no esté, Dios lo va a hacer igual. Eso es lo que muchos no entienden. No, si yo me voy de acá, me llevo mi diezmo y no van a pagar el alquiler. No, el alquiler se paga igual. Si yo me voy de acá y ustedes se van a quedar sin músico, ponemos un CD. Si yo me voy de acá, eso es lo que no entienden. Cuando Dios se propone hacer un cambio sobre una casa, lo hace. Por eso este varón de Filipos, él decía que cree, el apóstol Pablo dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque el cambio empieza por mí. Y cuando cambio yo, afecto al resto. ¿Me entiende? El resto es afectado. Pero si el resto no quiere, no importa que no quiera. Va a afectar igual. Porque quieran los demás o no, tu casa va a ser afectada porque el reino de Dios vino a tu casa. Los cambios son difíciles de hacer.
O sea que los cambios son difíciles de hacer porque no hay nada más seguro que lo conocido y que lo actual. Hay pocos que se atreven a lo desconocido. Cambiamos de lo natural a lo sobrenatural. Fíjate, los fariseos, los publicanos veían cosas naturales. Un enfermo era natural. Una mujer que estaba doblada era una jorobada. Pero para Jesús era una mujer que durante 18 años el diablo la tenía atada. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Ahora vamos a ver las cualidades de las transiciones. ¿Cuáles son las cualidades? En términos naturales, por ejemplo, acá en Argentina, conocemos que existen 4 estaciones de tiempo en la naturaleza, que son verano, primavera, verano, otoño e invierno. Ahora estamos entrando en otoño, ¿no? Sí. Ahora estamos entrando en otoño, ¿no? Durante las estaciones, los cambios no son bruscos, sino que siempre hay una transición. Los que somos alérgicos, detectamos cuando hay cambios. Detectamos cuando viene la transición de una estación a la otra. Empezamos como hoy, nuestra nariz empieza a gotear, nos empieza a doler la cabeza, nos arden los ojos. Detectamos los cambios. Lo apostólico nos hará saber en qué estación estamos. Lo apostólico nos hace saber en qué estación estamos. Y lo profético nos va a mostrar cuál es la próxima estación. Tremendo, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la estación que estamos hoy? La estación de invierno, por decirlo de alguna manera. La estación del frío, la estación de donde todo parece oscuro por lo que estamos pasando. Ahora, ¿cuál es la próxima estación que te muestra lo profético? La próxima estación es la primavera. ¿Para qué? Para que venga el verano. En la primavera comienza a retoñar todo y en el verano todo sale a la luz, todo se manifiesta, el clima distinto. Ahora vamos a ver 8 características de las estaciones. 8, como la cantidad que están conectados. Mira, las transiciones son naturales. Son naturales. Es el cumplimiento de un propósito de Dios establecido en la naturaleza. Un cambio perfecto. Y parte de su proceso son algo que nadie puede forzar, pero sus implicaciones sí afectan a todos. Yo no puedo forzar al verano para que sea invierno. No puedo forzar el invierno para que sea verano. Sin embargo, a todos nos afecta. Los cambios de transición, segundo punto, son imposibles de detener. El poder que determina una estación está más allá de nuestra comprensión y desafía nuestra lógica. Toda nuestra capacidad y poder están limitados por el soberano propósito de Dios. No importa cuánto gritemos, cuánto oremos, cuánto clamemos, reprendamos, nos molestemos, hagamos planes, nada puede detener el invierno, ni siquiera el mismo diablo. Nada. O sea que nada puede detener el cambio que Dios quiere hacer. Nada puede, punto 3, nada puede detener el tiempo y el propósito de Dios para esta generación. El cambio es inevitable. Estamos por cambiar. Es inevitable. Después de esta plaga, el cambio es inevitable. Ha llegado a su máxima capacidad. Esto nos enseña que el principio y el fin de una temporada no es determinada por el hombre, sino por la agenda de Dios. Por la agenda de Dios. No hay otra manera. Cuarto punto. No podemos resistirnos a las transiciones. Si un hombre con traje de baño, se desafía una tormenta de nieve, es un necio. Imagínense que alguien, yo he visto videos en internet de estos que son desafíos de gente en el medio de la nieve, que sale desnudo así corriendo y se tira en un lago congelado. Una locura, ¿verdad? O imagínense a alguien que sale tapado, todo bien abrigado en verano. Es una locura. Bueno, será igual si nos resistimos a los propósitos de Dios. Cualquiera que luche contra un cambio divinamente natural terminará inevitablemente como el hombre del traje de baño, en la tormenta de nieve. O sea, su fin es muerte. No hay otra. Su fin es muerte. Quinto punto. Las transiciones no tienen respeto por nadie. El Señor nos enseña que puede ser el alcalde de una ciudad, el presidente de un país, abogado, rey, pastor,
apóstol, chiva de Dios, querubín, lo que sea. No puede ni debe interferir en lo que él se propone hacer. De igual forma, cualquiera que desafíe una tormenta de nieve acabará con su propia vida. De igual manera que alguien se meta desnudo en un agua congelada, en un lago congelado, acabará con su propia vida. Las transiciones, al igual que las estaciones de tiempo, no respetan jerarquías. Estamos viendo una transición importante en el reino espiritual. No respetó jerarquías. Hay reyes con coronavirus, hay presidentes con coronavirus. No respeta jerarquías. Hay pastores con coronavirus. Se han muerto pastores en Estados Unidos con coronavirus. No respeta jerarquías. Los resultados o vestiduras de la época pasada no te servirán para la presente. Lo que usás en verano no te va a servir para usar para el invierno. Entonces lo que usaste hasta antes de esta plaga no te servirá para lo que pasa después de esta plaga. Por eso es inevitable que haya un cambio en nuestra vida. Porque lo que fue hace unos 15, 20 días atrás no te va a servir para lo que va a pasar. Porque muy seguramente vas a venir al primer culto, gloria a Dios, aleluya, como los videos que andan dando vueltas. Libre para correr, ¿no? Y al segundo, tercer, cuarto culto, te dije 4, mirá, te di chance. Se te terminó el aplauso, se terminó el libre para correr, libre para gritar, libre para danzar, y volvemos otra vez al estado anterior. De ninguna manera. Esto que está ocurrido te tiene que servir a vos para cambiar, para ir al próximo estado que Dios te está permitiendo ir. Sexto punto. Las transiciones no piden permiso. No viene el verano y dice, perdón, ¿puedo entrar? Voy a hacer un poquito de calor hoy. Hoy quiero levantar 33 grados. No, de ninguna manera. Algunos creen que pueden manipular con el poder que el cargo les da lo que Dios determinó hacer. De ninguna manera. Algunos dijeron, esto es un virusito, es una gripecita. 20.000 muertos. Impresionante. Por desafiar. Las estaciones no esperan la autorización de los distinguidos de una ciudad para desarrollar su carga divinamente dada por Dios. La llegada y partida de una estación no necesitan nuestra bendición, porque tienen la de Dios, igualmente que las transiciones apostólicas. Séptimo punto, dije que iban 8. Vamos por el 7. Las transiciones traen cambios que nadie puede controlar. Somos incapaces de hacer que ocurra un cambio radical, por el frío o por el calor. Las estaciones no toman en cuenta nuestros deseos o actitudes personales. No es que a mí me gusta el verano, ¿a vos qué te gusta? Verano. El verano, nos gusta el verano. Le vamos a decir al invierno, mira invierno, acá no te queremos, reprendo al invierno en el nombre de Jesús. Invierno, te va fuera en el nombre de Jesús. Una locura, ¿verdad? Así es como mucha locura de oraciones que escuchamos. Ay, Dios. Acá se fueron todos. No, quédate porque hay más. Hay más, recién arrancamos. Pero así son muchas oraciones de muchos. Como decía el día domingo, reprendo la aruga, el saltón, el revoltón, y Dios te dice, hey, varón, mujer, los envié yo. ¿Cómo vas a reprender algo que envió Dios? Reprende algo que envió el diablo. Lo tenés al diablo sentado en tu casa y no lo reprendés, pero reprendés lo que Dios quiere hacer. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¡Wow! Poderoso. Poderoso. Bueno, asimismo, ninguna de estas cosas puede tomar control sobre una transición en el tiempo y el propósito de Dios. Y punto 8. Una transición de Dios nunca será otorgada como un trofeo a ningún hombre, grupo o organización. Sería tan absurdo como escribir un libro titulado ¿Cómo logré hacer el invierno? ¿Te imaginas cómo logré hacer el invierno? ¿Acaso lo hiciste? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos yo logré hacer esto, porque yo hice esto, porque lo hice el otro, logré hacer esto. Cuando fue propósito de Dios, cuando fue Dios, cuando fue su voluntad, cuando fue su Espíritu Santo. ¿Acaso alguien puede decir cómo salvé al mundo? Si el único que salvó al mundo fue Cristo. Amén. Ahora vamos a ver los cambios en la transición apostólica. Primer punto. La transición apostólica tiene un cambio de dirección. De lo pastoral dirigido a la congregación a lo apostólico dirigido al mundo. Fíjese que Jesucristo le dijo,
para todo el mundo, a los apóstoles. Es fundamental que el gobierno humano sea reemplazado por el gobierno divino, de tal forma que cada ministro encuentre que goza de una verdadera cobertura espiritual que lo protege, lo promueve y no una tapa organizacional que lo limita y lo asfixia. Así puede entender que bajo esta dinámica ministerial son más importantes las relaciones de pacto que las reglas de trabajo, pues disfruta más de la cooperación ministerial que el control organizacional. Muchos creen de que para tener una congregación grande yo tengo que tener un apóstol por sobre mí que tenga una congregación grande. Es mentira, es totalmente mentira. Vos podés tener una congregación grande y tu apóstol puede tener una congregación pequeña. Porque lo que determina tu cobertura es el pacto que tenés con tu cobertura. Y lo que determina tu crecimiento es lo que tú haces en tu intimidad con Dios, no lo que tu apóstol hace en la intimidad. Tu apóstol te puede cubrir, puede orar, te puede enseñar. Pero lo que determina tu crecimiento es lo que tú haces para que ese crecimiento ocurra. Tremendo, ¿verdad? Yo me gozo con los hijos espirituales que cada vez crecen más. Quizás no crecen tanto en número, y menos ahora en estos tiempos que no hay culto. Pero uno ve que crecen, y las señales vienen, las manifestaciones vienen, y Dios de la nada hace mucho, impresionante. Gloria a Dios por esos varones y por esas mujeres, pastores, pastoras. Segundo punto, los cambios en la transición apostólica producen un cambio de, ahí estamos, un cambio de situación, de la mentalidad de templo y sacerdocio del Antiguo Testamento a la mentalidad apostólica en la que todos nos involucramos en asistir a la gente a sus necesidades. Fíjese Jesús, viendo a los 5.000, decía, ¿y qué le vamos a dar de comer?, le dijo a los discípulos. No fue Jesús el encargado de hacerlo, sino le dio la oportunidad a sus discípulos hacerlo. Fíjese Jesús cuando le dijo a los discípulos, vayan por las aldeas. Las señales lo van a seguir. Jesús no fue con ellos. Eso hace lo apostólico. Envía. Produce un cambio de situación. La iglesia debe asistir a la gente en sus necesidades. Como en Mar del Plata, que están teniendo comedor. Como en Ciudadela, que la Fundación Nueva Identidad asiste a la gente. Si nosotros como iglesia no asistimos a la gente, entonces no somos una iglesia apostólica. Tremendo, ¿verdad? Por eso es necesario que todos veamos la necesidad del otro, no la necesidad nuestra. La necesidad nuestra es importante, pero la necesidad del otro es más importante todavía. La iglesia debe ser espiritualmente renovadora, mantenerse en la cresta de la hora del mover de Dios, pues si no se atrofia, se fosila. Es necesario que la iglesia de Jesucristo tenga un cambio de mentalidad paquidérmica que impide la operación fresca del espíritu. De lo contrario estaremos perpetuando una organización rígida y no fortaleciendo un organismo vivo, porque la iglesia es un organismo vivo. Así también debe ser socialmente transformadora, es decir, que su influencia por medio de su accionar profético rompa los sistemas de iniquidad e injusticia que prevalecen. Tercer punto, un cambio de enfoque. De un gobierno pastoral pasivo a un gobierno apostólico de confrontación. No se puede edificar la iglesia dependiendo de un líder. No podemos repetir los vicios y errores de nuestros antecesores, intrigas, envidias, celos, competencias ministeriales. No podemos. Sería una necedad caer en la misma trampa que de aquellos a quienes muchas veces hemos criticado por sus equivocaciones, pero no hemos imitado por sus aciertos. Es nuestra responsabilidad cultivar una actitud de avance y alcance, avance y alcance, que pueda definir metas más altas, como también mantener principios más firmes, que puedan forjar modelos más claros. Recuerda, avance y alcance. Avanzar no significa que alcanzás, por eso es necesario avanzar y alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Cuarto punto, un cambio de énfasis de lo ceremonial a lo espontáneo.
Y de aquí a la libertad del Espíritu Santo, cambiar el espíritu y contenido de nuestro mensaje, activando la palabra de revelación para ir más allá de Jesús el Cordero Sufriente, hasta Cristo el León Triunfante, de la cruz a la corona, del bautismo en agua como fin del Evangelio, al bautismo en el Espíritu Santo por medio de la evangelización, del temor al mal, al poder sobre el mal, de la tradición rígida a la unción renovadora, de la liturgia frívola, fría, al culto espontáneo, de la condenación por el pecado a la victoria sobre el pecado, del legalismo y libertinaje a la gracia libertadora. Y en eso sé que también tenemos experiencias de ver gente que ha estado en otros lugares. Dios bendiga esos lugares, seguramente tienen enseñanzas muy buenas, pero vemos que hay legalismo, y en otros lugares vemos que hay libertinaje, pero hay un término medio. La pesa tiene un término medio. ¿Viste las básculas antiguas que uno se pesaba, ponía la cantidad de gramos, y la pesa chiquita la cantidad de gramos, y la pesa grande la cantidad de kilos, ¿no? Y vos tenías un palito con un medidor, y ese medidor tenía que estar en el centro para calcular que está bien medido. Si estaba abajo estaba mal medido, si estaba arriba estaba mal medido. ¿Me entienden? Bueno, para un lado tenemos el libertinaje, para el otro lado tenemos el legalismo, pero el término medio es la gracia libertadora. Ni mucho legalismo, ni mucho libertinaje, ni mucho legalismo. Una gracia libertadora. ¿Cuál es la gracia libertadora? Que Dios te aceptó como eres. Por supuesto que para ciertas áreas ministeriales uno tiene que tener un cierto crecimiento y producir cambios. Es cierto eso. Es cierto que no son los mismos que están acá sentados que los que pueden estar ministrando en un altar. Por eso el libertinaje te lleva a poner a cualquiera en el altar, y el legalismo te lleva a no poner a nadie en el altar. Porque el legalismo te hace ver, no, este todavía no vino con corbata. El día que venga con corbata, lo vamos a estudiar un año a ver si viene con corbata. A ver, esa mujer, todavía no le crecieron los pelos en la pierna. ¿No? No, todavía viene con pantalón. No va a subir. Al libertinaje, viene con un pantalón recontra apretado, que no sabe para dónde va a disparar el botón, y la dejan subir. El domingo vuelve del sábado a la noche de bailar, y el domingo a la mañana está tocando acá en el altar. ¿Me entienden? A la gracia libertadora. Nosotros tenemos gente que se está esforzando por ser santo, se está esforzando por agradarle a Dios. Saben lo que está bien, saben lo que está mal, se esfuerzan para estar del lado de lo bueno. Y eso no significa que sean pecadores, eso significa que luchan contra el pecado. Y entonces ellos son dignos de estar en un altar. Alabados al nombre de Jesús. Ahora, quinto punto. Cambio de prioridades. Iglesias fundadas por apóstoles, profetas y maestros ministerios que tocan el espíritu del recién convertido y liberan en su vida el propósito y potencial para el cual Dios le ha salvado. Esto es una clave esencial para un ministerio apostólico. Si un ministerio apostólico no libera el potencial y no define el propósito que tiene un recién convertido, entonces no es un ministerio apostólico, es un ministerio pastoral. El ministerio apostólico te va a ver entrar y te va a decir, vos tenés este potencial y este propósito hay de parte de Dios en tu vida. El ministerio apostólico y profético te ve entrar por esa puerta, y aunque te vea todo roñoso, todo asqueroso, todo sucio, repecado, ahí, sumergido en el pecado, sucio, te va a ver como un rey, te va a ver como un pastor, te va a ver como un apóstol, te va a ver, no sé, con el propósito que Dios te haya apartado para su reino. En cambio el pastoral no, el pastor te ve como la ovejita, que siempre va a depender del pastor.
En cambio el apóstol, lo profético te va a impulsar, te va a sacudir, te va a sacudir hasta que tu potencial salga. Mira, el ejemplo no lo voy a hacer porque si no voy a hacer lío. En este vaso yo tengo agua. Si yo este vaso lo dejo quieto, ¿qué pasa con el agua? Se quita. ¿Y con el tiempo qué pasa? Con el tiempo. ¿Qué pasa con el agua con el tiempo? Se va consumiendo. O se va pudriendo. Sí, también. Se va pudriendo. Ahora imagínate si yo empiezo a sacudir el vaso. Todo lo que hay dentro del vaso va a empezar a salir y a afectar lo de afuera. Todo el potencial que vos tenés dentro necesita ser sacudido por lo profético y lo apostólico para afectar lo externo. No lo voy a hacer porque voy a hacer un lío. Pero para que el agua afecte el resto, entonces yo tengo que sacudir. Y eso es lo que hace el ministerio apostólico y profético. Te sacude para que todo el potencial que tenés dentro salga afuera y afecte al resto. Y cuanto más lo sacude, más va a ser el radio de afectación. ¿Se entiende? Bien, de tal forma que puede afectar positivamente su entorno, positivamente. ¿Cuántos de nosotros se seca, se pudre? Dice, ve Graciela, claro. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la típica frase, no? No, para ser como fulano prefiero no ser cristiano. No, si fulano, mirá, sale de la iglesia y sigue robando. Sale de la iglesia y sigue tomando. Sale de la iglesia y sigue siendo igual. Para afectar al resto tenemos que ser sacudidos, cambiar nosotros para afectar al resto. Es así. Entonces, de esta manera cada creyente se convierte en un productor del propósito de Dios y no en un consumidor del programa de la iglesia. Te lo vuelvo a repetir. De esta manera, cada creyente se convierte en un productor del propósito de Dios y no en un consumidor del programa de la iglesia. ¿Cuántos hoy en día se sienten en su casa que no saben qué hacer? Porque vivieron siempre en la actitud de ser un consumidor del programa de la iglesia. Mientras que iban a la iglesia oraban, mientras que iban a la iglesia escuchaban palabras, leían la Biblia. Mientras que iban a la iglesia había alguien que oraba por él, alguien que le ponía las manos. Si iban a la iglesia, ¡ay, qué bien que me siento! Che, cada vez que vengo a la iglesia me siento re bien, pum, para arriba. Pero llegaba a su casa, pasaban 2 días, iban el domingo, pasaban el lunes, martes y el miércoles desesperado. Y había algunos que el domingo siguiente venían. ¿Me entiende? Entonces eran un consumidor del programa de la iglesia. Ahora están en su casa y no saben cómo ser productores del propósito de Dios. Ahora usted en su casa tiene que ser un productor del propósito de Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Y bueno, ¿qué te dijo Dios? Afecta tu casa. Abrí la Biblia, lee la Biblia, enseñala de tu casa, compartí la cena del Señor. Sé un productor del propósito de Dios. Porque si no, mirá lo que ocurre esto. Comprende que no vive para resolver un problema diario, sino para realizar un propósito eterno. Ahí tenés. No vivís para resolver un problema diario, sino para realizar un propósito eterno. Y sexto y último punto, cambio de métodos. En cuanto a la evangelización del mundo, cambiar lo que ya es irrelevante y que aunque nos sirvió en el pasado, Dios tiene algo nuevo y mejor que desea darnos en el presente. No podemos seguir con lo del pasado, como te decía, tenemos que haber una transición. Debemos aplicar los principios eternos en procedimientos modernos. Por ejemplo, no podemos seguir con las campañas evangelísticas sin poder de Dios. O bien, había poder de Dios. Sí, el que se endemoniaba era el hermanito. El que se endemoniaba era el guitarrista de la iglesia. Hasta pastores se endemoniaban en la anacondia. ¡Oh, aleluya! Pero ahora todo cambia. Ahora el evangelista Dios lo potenció apostólicamente y proféticamente para tener un don de ciencia, un don de profecía. Y no por eso dejó de ser evangelista, eso es otra equivocación. Por eso debemos aplicar los principios eternos en procedimientos modernos, operar de acuerdo a la época, al lugar y a la cultura. Y esto lo aprendí cuando empecé a viajar. O cierto hombre llegó a África, creo que fue Dante Gebel que contaba,
que llegó a África y dijo, ¿y qué predico acá? Se le quemaron los libros. Había otra cultura, era otro lugar. Sin ir más lejos, lo que predicaba yo hace 10 años atrás no son para esta época. Todo cambió. Todo cambió. Todo se transicionó, menos muchos de nosotros. Y eso es triste. No temer a las diversas manifestaciones de la multiforme gracia de Dios y aceptar que aún en las formas contemporáneas que no son de nuestro agrado, Dios actúa y bendice. Si no ocurre de esta manera, no es de Dios. Si ocurre de esta manera, es de Dios. Ya tenemos que dejar de ver así. Dios se va a mover de la manera que Él quiere, porque Él es Dios. A Job lo utilizó el diablo, Dios, para producir en Job una restitución y para que Job conozca no solo de oídas a Dios, sino también para que realmente lo vea a Dios. Entonces Dios va a usar siempre a quien quiera, como quiera, cuando quiera. Por eso estamos hablando de estas cosas de la transición. Ningún método, por más efectivo que haya sido, debe sacramentarse ni tomarse como molde en el que todos deben operar. En eso se dio cuenta la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se dio cuenta de que los cristianos sacaban gente de la Iglesia Católica y se les llevaba para sus templos. Ellos ni les preocupaba, en un estudio que leí hace unos años atrás, ellos ni les preocupaba el alma de la persona, ellos les preocupaban que se estaban quedando sin feligreses. Entonces ellos empezaron a estudiar a los evangélicos a ver qué hacían. Entonces veían de que los evangélicos hacían encuentros y comenzaron a hacer encuentros. Mi padre, sin ir más lejos, con mi madre, hace unos 20 años atrás, participaron de un encuentro matrimonial. Encuentros matrimoniales, encuentros de jóvenes, encuentros de niños, encuentros de adultos. Los Boy Scouts, sin ir más lejos, los Boy Scouts son una creación de la Iglesia Católica. Empezaron a cambiar. Hay curas que hoy vemos en los videos que ponen canciones de Jesús Adrián Romero. Sus cultos, sus reuniones siguen siendo las mismas, los mismos métodos, la misma liturgia, la misma cantidad de tiempo, 1 hora, 60 minutos, no se pasa el cura de eso. Pero quisieron cambiar. En las calles, la evangelización, ellos se dieron cuenta que no evangelizaban. Entonces el Papa empezaba a visitar lugares como para evangelizar. Entonces empezaron a adoptar técnicas. Qué bárbaro, ¿no? Nosotros juzgamos al testigo de Jehová porque sale a evangelizar y nos quedamos en juzgarlo por lo que hace, cuando es algo bíblico. Dios nos mandó a que salgamos a predicar. Entonces los juzgamos y decimos, mirá esto, están saliendo. Y no tienen la verdad. Y se quedan en la puerta esperando a que la gente lo atienda. Nosotros que tenemos la verdad, nos salimos. No utilizamos esos métodos que son bíblicos. Por eso, este es un tiempo de transición, mis amados. Este es un tiempo en donde nuestra vida va a comenzar a ser diferente. Dios va a cambiar todo. Ahora, tenemos que saber que transición y humildad van de la mano. Transición y humildad van de la mano, no hay otra. Ahí mi hijo espiritual, que hoy cumpleaños sí, de Ariel Melgarejo. No sé si nos está viendo. Debe estar comiendo torta ahí, engordando como todos nosotros, ¿no? Con esta pandemia estamos todos engordando, ¿o no? Alguien diga amén del otro lado. Ahora la gente necesita ver las bendiciones y el poder que va a fluir a través de una iglesia apostólica. Se terminó el tiempo de los grandes. Acá lo único grande es Dios. Debemos ser humildes. Jesús, su ministerio fue un ministerio de humildad. Juan el Bautista fue humilde. Cuando él estaba en esa condición de bautismo, le llegó la noticia de que los discípulos de Jesús estaban bautizados. Se mantuvo humilde. Ahora, toda reforma causa que la bendición de Dios se derrame de una mayor y mejor manera. Amén, dice Graciela. Está engordando Graciela. Sin una reforma, la iglesia se va a estancar, o mejor dicho, va a seguir estancada y eventualmente perderá la bendición de ser protagonista en una hora tan crucial. El problema de la sociedad de hoy, y esto es una frase muy buena,
No es tanto la voz de los malos, sino el silencio de los buenos. ¿Te acordás cuando nos pasó en el jardín? Que le querían poner a la salita de jardín los magos y las magas, ¿no? Y nosotros le dijimos, no, los brujos y las brujas. Y nosotros le dijimos, de ninguna manera a nuestros hijos le van a llamar brujos. O cambian el nombre de la salita, o sacamos a nuestro hijo del colegio. Y ellos decían, ¿cómo va a sacar a su hijo? Sí, sacamos a nuestro hijo del colegio. Dice, pero en 30 años de enseñanza, de docencia, tuvimos un montón de padres evangélicos y nadie nos vino a plantear esto. Bueno, es que ese es el problema. El problema de la sociedad de hoy no es tanto la voz de los malos, sino el silencio de los buenos. Que cuando hay una voz de un malo, el bueno calla. Me gustan mucho muchos hijos espirituales porque son confrontativos como sus padres. Porque para callar la voz de un malo, tiene que haber un bueno. Para acabar con las tinieblas, tiene que haber una luz. Para que se termine la oscuridad, tiene que haber luz. Así sea una vela, así te consideres una velita de esas de cumpleaños. Tan solo con una velita de cumpleaños en medio de unas tinieblas es un lugar que estás afectando. Dios anhela que su iglesia sea la voz profética en su ciudad y su nación, para denunciar el pecado del hombre y anunciar el perdón de Dios. Esto fue lo que caracterizó el ministerio apostólico y profético de Juan el Bautista, y lo declara el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Ese era Juan el Bautista. Él anunciaba y daba testimonio. Ahora, gente ignorante, orgullosa y legalista no recibe ni acepta la transición, pues le cuesta reconocer que se haya estancado o que se ha equivocado. Por lo tanto, no quiere recibir ayuda de otros, pues teme recibir dirección, ya que siente una amenaza contra su cargo, el cual desea defender egoístamente. Por el contrario, la gente sabia, la gente entendida en los tiempos, sí lo acepta. No puedo poner ejemplo de personas, pero sí en este tiempo, estos 11 años de pastor, me ha tocado gente que hasta ha renunciado por WhatsApp, por no aceptar que son rebeldes, por no aceptar que tienen que cambiar, por no aceptar que Dios tiene algo más y que no pueden estar estancados simplemente como eso. Vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 al 36. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Decían a campaña pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1000 capitanes, y con ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28.600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40.000. Hay una palabra clave en estos versículos, la palabra dispuestos. Dispuestos. ¿Acaso tú estás dispuesto para enfrentar la transición que viene? ¿Acaso te preparaste o estás preparándote para transicionar? ¿Estás dispuesto? Entendidos los tiempos, pero también dispuestos. La disposición no es cuando yo quiero, la disposición es cuando el rey manda. Cuando el rey dice, ahora, así como estoy, así debo hacerlo. Cuando el rey dice ya, es ya. No hay otra manera. Es disposición. Bendecimos la vida de Jonathan allí en México. También lo vemos en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Les animo, amados, aquellos que se están conectando ahora, que cuando termine la transmisión y cuando quieran, pueden volver a ver este video, porque este video va a quedar grabado en el Facebook Live. Amén. Va a quedar guardado, así que lo pueden volver a ver. Santiago, dije, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis
celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Fíjate qué bárbaro, ¿no? Por como dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no te jactes, ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica. Eso quiere decir de que te podés transformar en un animal, en un diablo o en alguien carnal, terrenal. Amén. Por eso más adelante dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura, es como el agua, es pura, se puede tomar, se puede beber, no te hace mal, es pura. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hoy en día tenemos muchos ministros que son hipócritas. Te muestran una cosa porque tenés un diezmo bastante elevado y te ponen en lugares de privilegio, ¿no? Su sabiduría parecería que fuera hipócrita. Eso es terrenal, es diabólico. Ahora se requiere, y vuelvo a ser reiterativo en esto, se requiere humildad y sabiduría para poder reconocer que no se están haciendo bien las cosas o que se pueden y se deben hacer mejor. El Señor nos dará la gracia y la sabiduría para realizar los cambios, amados. Tenemos que ser humildes para reconocer que estamos haciendo las cosas mal o reconocer que las podemos hacer mejores. Y quiero decirte algo, siempre podemos hacer las cosas mejores. Esto es algo que aprendí de mi papá. Mi papá me dijo, lo hiciste bien, pero siempre lo puedes hacer mejor. Por eso mi esposa se ríe, ¿no? Mi esposa... Somos muy exigentes, soy muy exigente conmigo mismo, porque siempre he entendido, ¿no? Sí. Que las cosas se pueden hacer mejor. Entonces, si yo limpié, quedó bien, pero se puede hacer mejor. Siempre hay una mancha. O sea, ahí me dicen, pero limpié, pastor. Sí, pero miré para arriba y una telaraña y se podía haber hecho mejor. Limpiaste la silla, limpiaste el piso, limpiaste la telaraña, pero fui al lugar donde no va nadie y están los papelitos de los niños, de los caramelos tirados en el piso. Se podía haber hecho mejor. ¿Me entiende? Hacer las cosas así nomás hace que nuestra naturaleza no sea la naturaleza de Dios. Oiga, porque Dios no hizo las cosas así nomás. Dios preparó todas las cosas para que el hombre venga al mundo y las hizo perfectas. Cuando dice, y dijo sea la luz, y fue la luz, dijo que era buena. La palabra buena en el original es agradable, es perfecta. Dios vio que hizo algo perfecto. Igual que cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto. Y la perfección no depende si sos lindo, feo, flaco, gordo, alto, bajo. Si sos negro, blanco, si sos... no, Pastor Daniel no. No, el que cumple años es el pastor Ariel. El pastor Ariel. La perfección no va en eso. La perfección va en otra cosa. Hoy vemos el teotipo de la sociedad. Si vos sos rubio, de ojos celestes, estás capacitado para ser gerente. Pero podés ser negro, de ojos café, y tener un promedio de 10 en una secundaria, y también podés ser gerente. Lo importante es la perfección, humildad. Concluimos. El que siempre ha bebido el vino viejo no desea el vino nuevo. Quien sabe de vino sabe que el vino viejo siempre es mejor que el nuevo. Y en el mercado el vino viejo se vende más caro que el vino nuevo. Generalmente esto ocurre, pero si tiene buen paladar espiritual,
se da cuenta de que es muchísimo mejor. Y como dijo Jesús, lo uno y lo otro se conserva. Eso lo vemos en Lucas, capítulo 5, versículo 33 al 39. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los suyos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Es mejor. Amén. Una vez que la Iglesia ha oído y entendido acerca de la restauración de lo apostólico y su función en el cuerpo de Cristo, comienzan a tomar el gusto y desear lo bueno, por lo mejor. Y lo mejor, por lo excelente. Y lo excelente, por lo glorioso. Amén. Amén. Amados, estamos en tiempo de transición. Amén. Y debemos entender, como hombres espirituales, que este es un tiempo que la Iglesia entra en transición. El mundo entra a transicionar. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén. Hasta aquí ha sido el mensaje de hoy. Hasta aquí ha sido la enseñanza de hoy. Para todos aquellos que se han conectado, los invitamos a que vuelvan a ver el estudio. Quizás el matrimonio que no ha podido escucharlo bien, a la noche cuando ya los niños se durmieron, ahí no hay tareas para hacer, gloria a Dios por los profesores, y los maestros, y la señorita, y la mar en coche. Ahí se ponen a ver el video de vuelta, si no les gusta la cara que ven, bueno, lo escuchan, no hay problema. Pero vuelven a verlo porque es necesario que usted entienda, que la iglesia entienda de que este es un tiempo de transición. Y que la transición que tenemos por delante, lo que tenemos por delante, es mucho mejor que lo que vivimos en el pasado. Amén. Así que Dios nos ayude a ser sabios y entendidos para poder enfrentar todo lo nuevo que viene por delante. Lo nuevo, lo mejorado, lo excelente y lo glorioso que Dios tiene para su iglesia. Amén. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y nos veremos mañana, día miércoles, ya no sé ni qué día vivo. Sí, mañana miércoles a las 18 horas nuevamente vamos a transmitir, vamos a tener un culto para el Señor, le vamos a hacer nuevamente y rendirle solamente a Él. Amén, los amamos y estamos llenos por esta palabra. Amén, Azucena. Bien, gloria a Dios, Azucena, te mandamos un beso. Bendecimos a Mariano, a Azucena, también. Bendecimos a todos, amén, la Estela, gloria a Dios. Qué bueno, Estela, vamos, sigan. A ver, ¿quién más estaba conectada? ¿Quién más está? Graciela estaba conectada. Ahí está Graciela. Bendiciones. Bueno, bendiciones para todos. Y si ¿Hay no, alguien más? Porque si no, con el como dedito, 10. aprieten ahí, pongan el dedito, Claro, y entonces el y dedito lo va a mostrar la foto. Exacto, lo vamos nombrando. Ahí me gusta, denle me gusta y el dedito va a mostrar la foto y nosotros vamos a ver quién es. Exacto. ¿No? Pero bueno, mis amados, ahí está, la fotito de Estela. Gloria a Dios, ¿viste? Detecté la fotito. Mirá que bien, ¿eh? Chao, ahí mira, está Gladys. Daniel Dani Marchínez. Marchina. Ay, Daniel. A Dani lo tenemos arriba. Sebastián también, Sebastián, bendiciones. Amén. Pastor Sebastián de Mar del Plata. Y esta es la oportunidad, ¿viste que los predicadores decían, denle un codazo al que tiene al lado? Esta es la oportunidad. Ahí se la ve a Gladys, qué linda. Con el corazoncito. Ahí está, muy bien, Gladys, qué linda. A ver, ¿ahí quién es? Ay, Jonathan. Jonathan, bendiciones. Jonathan. Y Mariano. Mariano también, Mariano. Saludamos a Dayana, Mariano. Saludos a Dayana. Ay, Dayana. Mira, justo, que la iba a saludar. Con la fotito de los dos tortolitos Dayana. tan lindos.
Qué lindos. Bueno, los amamos mucho y los extrañamos. Ahí está, Jonathan. Tengo más pelo que la apóstol. Ay, no, sí, seguramente. Al apóstol ya estaba diciendo que no le estaba creciendo, que ya estaba ahí en duda, pobre. Estoy en la etapa de la transición. De joven a viejo, mira. Bueno, gloria a Dios. Jonathan, mira, le creció el pelo, ¿viste? A Jonathan le creció la barba, el pero pelo. Él quería eso, así que mira, bien. A Jonathan le contesté. Ay, ahí se la ve a Belén. Belén, bendiciones, Belén. También qué lindo. corazoncito, Belén. Sí, Belén también. Qué bonita. Belén. Ahí se la ve otra vez. Belén, Ahí otra vez. Belén. Si la ven, van camino hacia Qué Belén. lindo, Belén, qué lindo. Ariel. ¡Feliz Ahí apareció. cumpleaños! Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Pastor Ariel. Que lo cumpla feliz. Mirá, tengo Mirá, dos no ojos. ríe. No sé, no se ríe. Tengo dos ojos que me miran de atrás, mirá. Es verdad. Tengo una vista y la profeta tiene un cuerno acá. Bueno, este es el momento de la despedida. Así que el momento de la enseñanza pasó, ahora es el momento de la despedida. Y las despedidas no son buenas, ¿no? ¿Ahí quién está? Gladys. Gladys está queriendo. ¿Qué está que? Está Con el cantando. perrito está cantando. Ah, qué lindo. El perrito también canta. Bueno, los amamos mucho, los extrañamos. Denle un codazo al que tiene al lado, no un abrazo. Y yo creo que, mirá, si el lunes se levanta la cuarentena, el martes tenemos culto acá en la iglesia. Desesperado. Olvídate. Sí, olvídate. El martes tenemos culto acá en la iglesia. Martes, miércoles. Todas las semanas, ¿se imagina qué lindo? Y sí, por todos estos días que no hicimos. Todas las semanas hacemos culto. Olvídate. Feliz cumple. Feliz cumple, qué lindo. Sí. Mirá, claro. Belén sí está contenta. Es que los apasionados sí. Y bueno, más. Belén ahí hay otra apasionada. Gladys está bien, Gladys está bien. Gladys se prende. Gladys, Belén, tenemos dos que yo creo que Gladys se queda a vivir acá por las dos que despierten. Que otra vez que vuelvan a cerrar, ¿no? Dicen cuarentena de vuelta, yo me quedo acá. Ya se queda directamente vos. Acá no me voy. Sí, Gladys. Qué bueno, gloria a Dios. Mariano Fernández. Ay, Mariano sí, también. Marianito, gloria a Dios. Bueno, mis amados, nos vemos. Será hasta mañana a las 18 horas, vamos a cantar, a alabar a Dios. Sí. Así que prepárate ahí en tu casa, corre el sillón, corre la mesa y alabamos a Dios, cantamos a Dios y celebramos la victoria, celebramos lo que viene. Lo que viene es bueno, es grande. Y no se olviden de clamar por misericordia. Misericordia por los débiles, misericordia por los que... La próxima vez que dice... Claro. Misericordia, amados. Oremos por misericordia, amén. Que Dios tenga misericordia, amén. Misericordia. No, yo me estoy riendo porque dice la próxima que y no me sacan. Ay, Gladys. ¿Qué es lo que hace este hombre? Ay, me creció el pelo. Qué loco. Bendiciones. Bueno, bendiciones los a amamos. todos. Shalom. Saludos.